¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en esta videocolumna. Hoy, martes 25 de agosto de 2020. Bueno, pues León nuevamente se sitúa en el escenario nacional con un tema problemático. Y esta vez fue la represión a una manifestación de mujeres que exigían respeto a sus derechos. Y aunque somos noticia en muchos medios nacionales, impresos, eléctricos, en Internet. No lo somos tanto en León. Nuestra prensa no le ha dado la importancia debida a este hecho relevante que ocurrió el pasado sábado en la ciudad, cuando una manifestación primero mostró su enojo, su indignación. eh, Puede juzgarse que de formas excesivas, sin embargo, sin llegar nunca a mayores. Nada que ver con lo que ha ocurrido en otros lugares como la Ciudad de México, pero en cambio sí vino una respuesta brutal, un desquite de las policías que han estado siendo insultadas y arrojadas con algunos líquidos sin mayor problema, inanes, polvos, eh, brillantina, y diamantina y cosas por el estilo, pero que sí, la ira reprimida por horas se desató después, siendo muy violentas estas policías femeninas del municipio de León contra las jóvenes que protestaban y llevando a cabo detenciones de una manera brutal, como quedó grabado en muchos videos. Vamos a analizar todo eso, pero me gustaría empezar con el tema que originó esta protesta y que fue un caso de abuso de autoridad, agresión a una mujer, agresión sexual además a una joven en la calle Madero que venía saliendo de algún lugar de diversión de los que pululan por esta vía y que esperando a sus amigos en un auto, la joven Evelyn fue interceptada por policías que al ver su estado trataron de abusar de ella, no hay otra palabra, con palabras, provocándola, tocándola, además, ella no estaba haciendo nada, estaba en su auto esperando y con el pretexto de buscar drogas, abusando de una mujer. Y como dicen las chicas feministas, y como lo pensamos mucho, la policía no las cuida, las tienen que cuidar sus amigas. Y la ciudad de León, que está reabriendo ahora después de la pandemia este tipo de lugares, sigue mostrando que no es una ciudad amigable con los turistas, con los propios habitantes de León, que no los cuida, que andar en la noche, incluso en el pleno centro de la ciudad, es un riesgo y es un peligro. Esta joven no se cayó, lo denunció en sus redes, ha presentado denuncias también, motivó ya que la presidencia municipal de León, cuando vio que las cosas se empezaban a poner difíciles, eh, rápidamente tuvieron un posicionamiento anunciando que va a someter a una investigación a estos elementos y por lo pronto sacándolos del servicio activo para colocarlos en otro tipo de labores. No parece muy rigurosa la respuesta, no parecen estarle creyendo a esta joven y inician una investigación de estas que luego no terminan en nada. Y esto también explica mucho la ira de las 150, quizás un poco más, no llegaban a las 200 jóvenes que el sábado decidieron ir a protestar, ir a mostrar su ira y su enojo con la caseta de policía en la misma calle Madero frente al templo expiatorio donde habían acontecido los hechos de una semana antes. Eh, Pueden verse los videos en internet, puede verse cómo este enojo, esta ira no pasaba de pintarrajear la caseta, de pintarrajear el templo expiatorio, que a muchos les parece un pecado mayor. A mí lo que me parece un pecado mayor es el templo expiatorio como obra arquitectónica, pero en fin, son criterios, cada quien piensa lo que quiere, pero es una pinta que se puede borrar al día siguiente. Se ha discutido mucho esto hasta el exceso, qué tan grave es ir a pintar una pared de lo que sea y cómo hay gente que se indigna más por eso que por la violencia que sufren las mujeres en nuestra sociedad cotidianamente, lo que implica una escala de valores bastante singular. Eh, la manifestación transcurrió así, jaloneos, empujones. Hay dos policías con arañazos, eh, algunas contusiones, nada del otro mundo. Nada que no pase en un partido de fútbol, en conteniendo a una horda ahí de aficionados. Ninguna herida que tarde más de 15 días en sanar. Los policías saben que están expuestos a eso, saben que deben contenerse, que una manifestación debe ser tratada de otra manera. Insisto, no se rompió un vidrio, no parecía nada
como lo que hemos visto en otras partes, en otras ciudades de nuestro país. Pero de pronto cambiaron las cosas. Cuando la manifestación se replegaba, cuando terminaron de manifestar su enojo y su indignación hacia una caseta de policía, nunca hacia las oficiales, siempre, aunque hubo contacto físico, no se dieron escenas violentas. Estuvimos ahí, digo, no nosotros, pero nuestras compañeras reporteras, que por cierto también sufrieron muchos inconvenientes y agresiones de la propia Policía de León, pero lo trataremos aparte. Cuando ya esto había pasado y las jóvenes se dispersaban, vino una operación de cacería, una operación diseñada, mandada por alguien. Hoy el subdirector de la policía, que está encargado del despacho, porque el secretario de Seguridad Pública está de vacaciones, desde antes del sábado se fue de vacaciones Mario Bravo Arrona y va a durar todavía una semana más. Comentó en rueda de prensa que el alcalde Héctor López Santillana estaba enterado de lo que sucedía, lo estaban manteniendo informado. Incluso comentó que López Santillana había pedido que se cuidara y se preservara la integridad física de los manifestantes. ¿Qué pasó después? Me pregunto, porque esto ya no lo dijo el subsecretario de Seguridad Pública, director de algún área de seguridad pública que dio la rueda de prensa. ¿Acaso López Santillana cambió sus instrucciones? ¿O ya no le avisaron? Lo cual también sería muy grave. ¿En qué momento deciden que ya no van a respetar la integridad y la libertad de las manifestantes y van a ir por ellas a como dé lugar, deteniendo indiscriminadamente? Quizás no detuvieron a más porque no había más policías, había 80 policías para eh, contener a estas 180, digamos, manifestantes. La superioridad numérica aquí no cuenta, porque mientras la policía es un cuerpo organizado, cohesionado, que actúa con estrategias, que está entrenado, las manifestantes no lo hacen de esa manera. Y de todas maneras, cuando ocurren las detenciones, ya estaban dispersas las colectivas de las feministas, ya no fue lo mismo que momentos antes. Y las detienen y las suben a camionetas con lujo de violencia, ya no siguiendo muchos protocolos. Detienen a un hombre por el delito de tratar de proteger a una de las chicas haciéndola pasar a un comercio, el único hombre detenido, y se lo llevan también, y ahí están los videos, con bastante... Y ahí además hay un policía hombre, contra lo que se dijo hoy que todas las asignadas a esta operación eran mujeres. Bueno, se las llevan a Cepol, en Las Torres, acá en el norte de la ciudad, pero algunas tardan mucho en llegar, tardan horas en llegar. Las jóvenes relatan que en el camino, en este paseo, que nuestra policía suele ser muy afecta a eso, las vinieron agrediendo, las vinieron practicando una especie de tortura psicológica. Había mucho coraje de las mujeres policías contra lo que había pasado. ¿No parece también esto como parte del entrenamiento de excelencia que siempre nos presumen con respecto a los policías? Los policías no tienen por qué enojarse, y menos cuando las jóvenes estaban protestando contra una agresión de policías. Sería más lógico, más decente, más racional que estas mujeres policías estuvieran enojadas con sus compañeros que las pusieron en esa situación, que denigran a la corporación de policía con ese tipo de actitudes, tratando de abusar o abusando de una jovencita. No pasa así, se dan las cosas de esta manera y vemos que desde el más alto nivel de responsabilidad del municipio hay una especie de tolerancia a esta violencia que ejerce la policía. Les decía hace un momento, y esto ha sido muy manejado por las redes sociales del municipio y de todos los que la siguen y de muchos panistas, funcionarios de gobierno y contratistas gubernamentales, que se ha magnificado las lesiones que sufrieron un par de policías. No tienen nada que ver con muchos de los casos que hemos documentado, muchos medios de comunicación, sobre la violencia ejercida por policías contra ciudadanos. Ha habido muertes de jóvenes en León y no muy lejos de la fecha actual a manos de policías que han ejercido la violencia de forma excesiva. Por supuesto, muchas lesiones, por supuesto, patadas y fracturas de policías actuando violentamente. Así que no tiene mucho sentido venir a exhibir esto como una muestra de la violencia de las jóvenes feministas, ni tratar de justificar la represión en esa magnitud. De cualquier manera, el escenario local, donde hay una especie de cobijo, aquí gobierna el Partido de Acción Nacional,
hay muchas mentalidades conservadoras que no les gusta lo que plantean las feministas, que no les gustan sus posturas, que no les gustan que las mujeres salgan a la calle, que tomen la iniciativa en este tipo de cosas, que peleen por la legalización del aborto, que pintarrajeen iglesias, que parece una afrenta mayor, justifican esta actuación policíaca y probablemente el alcalde López Santillana y sus muchachos encuentren comprensión, encuentren que las encuestas estas que se están realizando y nadie quiere reconocer su paternidad, les dan cierto apoyo y cierto respaldo. Pero el mundo no se acaba en el río de los Gómez, ni mucho menos, va más allá que de esto. Y a nivel nacional hay una severa exhibición de la brutalidad policíaca de la policía, de la corporación leonesa. No es la primera vez, hay un historial de esto también en el pasado. Recuerden cuando Alvar Cabeza de Vaca, hoy encumbrado secretario de Seguridad del Estado, dirigía la Policía de León y se torturaba a policías para capacitarlos allá en el cuartel de Albarradones. Eso fue un escándalo mayúsculo. Bueno, pues estamos un poco en una situación parecida. El PAN, que hasta marzo pasado criticaba duramente a Andrés Manuel López Obrador por sus posturas de incomprensión de los reclamos de las mujeres el 8, el 9 de marzo, bueno, pues ahora ya está en una posición mucho más cercana a López Obrador y tampoco entiende estos reclamos y tampoco les garantiza a las mujeres el derecho a defender sus derechos, ni una posición empática, ni de comprensión, ni una condena severa a sus policías, que fueron los que iniciaron todo esto. Eso no hay que olvidarlo. Este problema, después de una larga desmovilización del movimiento feminista por la pandemia, surge de nueva cuenta por la actuación de unos malos elementos de policía que hasta ahora solo están separados de la función operativa, recluidos en oficinas, pero que no han tenido mayor sanción, no solo al abuso que cometieron con Evelyn, sino al abuso que cometen con su propia investidura de policías y con el municipio que les dio su confianza. Ahí no hay mayor reclamo, al parecer, hay mucha tolerancia, la que no hubo hacia las manifestantes que pintarrajearon una caseta y unos muros. Y bailotearon sobre unas letras del negocio este llamado Marca Ciudad, que López Santillana ha patrocinado con muchos millones de pesos para beneficio pues de negocios privados, básicamente. Bueno, ahí está nuevamente León, criticado a nivel nacional, abriéndole nuevos frentes López Santillana al gobernador Diego Sinue, que de por sí ya no siente lo duro, sino lo tupido, que sale de una para entrar en otra, porque al final del día León es Guanajuato, y Guanajuato es este estado donde aumenta la violencia, donde pese a haber detenido al marro las fuerzas federales y no funcionó la apropiación que quiso hacer el Estado de este operativo, pues los homicidios siguen, la inseguridad sigue y los problemas que impiden que el Estado regrese a una normalidad, así sea nueva por la cuestión sanitaria, pues no se produce, ¿no? ¿Quién está planeando todo esto? ¿O simplemente es fruto del desgobierno, de la ausencia? Vemos, por ejemplo, muy ausente al secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, quien debería cuidar un poco los flancos del alcalde, ausente en toda la pandemia, no solamente en el hecho ocurrido el sábado pasado. Lo vemos ausente, por ejemplo, de la forma en la que se ha venido manejando la represión selectiva a las actividades sociales por la pandemia, mientras se permiten algunas otras fiestas de forma un tanto clasista, ¿no? Hay quienes sí tienen permiso para contagiarse de COVID en reuniones y hay quienes no y sufren las consecuencias. La ausencia de Mario Bravo Arrona, pues es literal. El señor, sabiendo que iba a haber una manifestación, sabiendo que tenía el problema de elementos que estaban siendo acusados de abuso a una joven, agarró y se fue de vacaciones. Y siguió de vacaciones. Desde allá atendió una entrevista ayer lunes en la televisión nacional, pero no fue para conectarse por Zoom y atender a la prensa local. Prensa local que pues tampoco hace demasiados cuestionamientos, ¿no? Y el alcalde, ¿qué decir del alcalde? Que pese a esta defensa que hace el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, pues también permanece ausente, no se ha escuchado su voz. Mandó un tuit que hablaba de la aplicación de la ley
a rajatabla. Un poco se interpretaba que tanto para las jóvenes que se manifestaban como para los policías, tratando de una equidad que en los hechos no funciona, que en los hechos hay más protección a los policías de la que hubo a las manifestantes, pero no se nota tampoco un mensaje empático con las mujeres de León para asegurarles que su policía va a estar ahí para cuidarlas, no para agredirlas, que él se compromete a eso. No lo ha dicho, ni parece querer hacerlo. Entonces, más que pensar en una conspiración, pensemos en un desgobierno. Lo que ha venido pasando desde que inició la pandemia, como tampoco se controla el transporte público como escenario de riesgo para los contagios, como tampoco se ha logrado coordinar un escalonamiento de las actividades industriales, como solo se responde a presiones de los desesperados actores de la economía local que sí quieren empezar a funcionar, pero que tienen que hacerlo de formas distintas y no se nota una guía desde el municipio. Es la ciudad más importante del estado, es la ciudad que arrastra al resto del estado en buena medida, ya no totalmente, en sus actividades económicas, y este desgobierno también es preocupante porque puede estarse repitiendo en muchos otros lugares. No hace mucho, Héctor López Santillana había sido invitado como orador a nombre de sus colegas alcaldes a hablar ante el Consejo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos. Había hecho ahí algunos señalamientos y compromisos que hoy quedan todos cuestionados, porque como otra secuela del operativo policiaco, 4 periodistas, 2 de PopLab, una reportera gráfica y una reportera, que son Marta Silva, la reportera, Brenda Orozco, la reportera gráfica, y 2 colegas, una de Zona Franca, Alfonsina Ávila, y eh, una reportera más de Ágora, se vieron envueltas en medio de la trifulca. Ágora es un medio celayense, por cierto, en medio de la trifulca, y bueno, una de ellas fue esposada, otra Alfonsina fue golpeada, fue agredida, no valió nada bueno, que se manifestara como prensa, que era evidente que su transmisión era por un medio de comunicación. Su propia transmisión registró la agresión, y nuestras compañeras de PopLab empujadas, jaloneadas, y su trabajo entorpecido. Y hoy se dice en el municipio que, bueno, que si tienen una queja, las reporteras vayan y la presenten. Fueron ya a Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado, donde habría que presentar primero estas quejas. Pero parece muy delicado y preocupante que a la policía de León le importe un soberano rábano, que sus elementos no saben distinguir manifestantes de periodistas, y que en la práctica, en la calle, están impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión. Y luego ya toro pasado, pues nos quieren poner un curita y decir que vayamos y nos quejemos. ¿Dónde están entonces los protocolos y dónde están los distintivos que tan caros se pagan para que esta policía adquiera eh, los aires de policía moderna, evolucionada y de primer mundo que tanto presumen en el discurso los políticos, el alcalde, sus funcionarios, pero que a la hora de la hora pues resulta que nomás son unos uniformados violentos que le emprenden a garrotazos contra el que se les pone por enfrente porque están enojados, porque no se saben contener, porque no tienen una idea clara de cuál es su función. No era una manifestación numerosa, no era difícil haberla contenido y dejarla pasar. Hoy se dijo que se estaba previendo que los manifestantes no fueran a agredir a visitantes, como si hubiera muchos. Creo que no hay muchos todavía por la pandemia, pero este es un sinsentido. Me atrevería a decir que es una estupidez. Yo en ningún momento en los videos, y también así me lo comentan las periodistas que estuvieron ahí, había ninguna posibilidad, ninguna intención de que los manifestantes agredieran a nadie. En el caso de las policías, estos arañones y rasguños se dieron en medio de jaloneos. Y quizás sí, quizás se arrojaron cosas, eso pues sí resulta evidente. No fue ninguna sustancia que causara mayor problema. ¿Que no debió de pasar? Correcto. Quizás las manifestaciones deben ser pacíficas y tener otro tinte, pero también la policía no debería molestar a jóvenes y acosarlas sexualmente. Y eso me parece mucho más grave. Volvamos al principio. El otro enojo que debe ser contenido
resulta explicable porque además no es la primera vez y porque además está ocurriendo y ocurre en diversos ámbitos y muchas mujeres jóvenes, sobre todo ellas, están muy cansadas de esta situación y ya no quieren tolerarla. Y es algo con lo que debería ser empático el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, que se parecen tanto en sus posiciones hoy, panistas y López Obrador, en este asunto. Por eso hay quien dice que la revolución será feminista o no será, porque parece que el machismo, como la corrupción, permea a todos los partidos políticos. Bueno, quisiera dejar aquí este comentario. Todavía están por ocurrir cosas, habrá investigaciones pendientes. Muchas de ellas quedarán en nada, como suelen ser las cosas en este estado de Guanajuato, en este estado de derecho que tanto se quiere presumir, pero donde lo único que pasa es que se protege a quien tiene el poder y se desprotege a la ciudadanía. Quiero invitarlos a que visiten el recién estrenado micrositio en PopLab sobre el tema de las fosas, la geolocalización de pues esta terrible situación que acontece en Guanajuato, que tanto fue negada por muchos políticos, la existencia de fosas clandestinas con cuerpos que están por ser identificados, algunos y otros apenas por ser localizados, porque no hay más que indicios. Durante mucho tiempo, gobernantes, no como el exgobernador Miguel Márquez, o funcionarios como el fiscal Carlos Amarripa, han negado que en Guanajuato se diera este fenómeno. Hoy tenemos pruebas, elementos, evidencias muy claras de que no son uno ni dos, de que las fosas en Guanajuato abundan en muchas regiones. Y un grupo de organizaciones de la sociedad civil se dio a la tarea de investigar la información que las autoridades se han negado a oficializar, primero a sistematizar y luego a compartir con la sociedad por el afán de negación. Este informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, que abarca de enero de 2009 a julio de 2020, es una investigación realizada bueno, no entre otras, por estas organizaciones, por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, por la Organización de la Sociedad Civil Data Cívica, por Human Rights Data Analysis Group, por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Para ello han contado con la colaboración y el aval de organizaciones de familiares de desaparecidos, de buscadores, como Sembrando Comunidad, A Tu Encuentro, Justicia y Esperanza, Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia, Buscadoras Guanajuato y Colectivo Cazadores. La participación de Pop Lab se consiste básicamente en contribuir con tecnología, con el manejo de datos y de geolocalización a conformar este micrositio con la investigación que realizaron estas organizaciones. Lo ponemos a su disposición. El talento de PopLab ha estado al servicio de esta causa, que lo hemos hecho con mucho gusto. Nuestros programadores, nuestros diseñadores, nuestros productores han estado ahí trabajando en esto y bueno, pues lo sentimos como parte de una misión. No es grato que estos temas ocurran, pero una vez que ocurren hay que arrojar toda la luz posible sobre ellos para evitar que se sigan repitiendo estas situaciones. Eh, Hoy en la mañana presentamos a través de un documental este centro de datos. Ahí podrán seguir, bueno, el texto introductorio, un resumen del informe. El informe se encuentra además en la página de internet de Data Cívica, el informe completo. Y también hemos traducido los datos de este informe a un mapa interactivo donde se pueden ir explorando municipio por municipio las referencias de las fosas localizadas. Hay que decir que la información de la que surge todo esto es sobre todo de fuentes periodísticas, porque los datos oficiales están bien ocultos en las bóvedas de la Fiscalía de Justicia de Guanajuato, de muchas dependencias municipales, sobre todo secretarías de Seguridad Pública. Y bueno, pues la naciente comisión de búsqueda aún no da color y aún no sabemos si va a poder contrarrestar esta vocación por el ocultamiento, la opacidad y el secreto
que tienen nuestros servidores públicos responsables de la seguridad. Así que dése una vuelta por este sitio si tiene interés en conocer más de este tema. Para nosotros fue un gusto y un aprendizaje colaborar con todas estas organizaciones. Gracias por esto. Síganos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Información sin saturación y siguiendo los principales temas en Guanajuato en estos días. Yo soy Arnoldo Cuellar. Muchas gracias. Buenas noches.